La mitocondria es un organelo de membrana doble. La función que posee es muy simple, generar ATP. Ya, el ATP es una molécula que almacena y transporta energía. Cuando es necesaria energía, el ATP se destruye, se hidroliza para entregar energía. ¿Sí? Es una hidrólisis del ATP. Veamos la anatomía de la mitocondria. La mitocondria, como les mencioné, es un organelo de doble membrana. Aquí se pueden ver las dos membranas. La membrana externa, ¿sí? Que es lisa, y la membrana interna, que es muy plegada. Ese plegamiento es para aumentar la superficie de intercambio. Y entre estas dos membranas se genera un compartimento llamado espacio intermembrana, que es muy importante. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar? En la mitocondria, el espacio interior delimitado por la membrana interna se denomina matriz mitocondrial. Ahí está. ¿Y qué otra cosa es importante reconocer en ella? Los ribosomas, ¿ya? Que son complejos macromoleculares para realizar síntesis de proteínas. Y estos ribosomas tienen la particularidad de ser de naturaleza igual que los bacterianos. También vamos a encontrar ADN circular cerrado como el de las bacterias. ¿Ya? Por lo tanto, este organelo, al igual que el cloroplasto, se explica por la teoría endosimbionte, que dice que estos organelos antes eran bacterias, ya organismos de vida libre, que fueron fagocitados e incorporados en una célula mucho más grande y empezaron a hacer simbiosis. Ya por eso la teoría se denomina endosimbionte. Esas son entonces las características que poseen las mitocondrias, la anatomía de una mitocondria. Antes de partir con lo que sucede en una mitocondria, vamos a analizar dos moléculas importantes que se las muestro a continuación. Una de ellas se denomina NAD, ahí tienen el nombre, nicotinamida adenina dinucleótido. Es esta molécula que ven aquí. Y la otra molécula es el ATP, o adenosin trifosfato, adenosina trifosfato. Aquí les muestro las abreviaciones. El NADH es un transportador de electrones, nada más que eso. Como pueden apreciarlo en la imagen, en este momento, como lo ven ahí, está oxidado, es decir, le faltan electrones. Está oxidado. Y el ATP lo ven allá abajo. ¿Qué características posee? Bueno, es un nucleótido, pero un nucleótido con 3 fosfatos. Ahí ven los grupos fosfatos, ahí están los 3. La ribosa y la adenina, que son bases nitrogenadas que ya vimos en los ácidos nucleicos. Ya, entonces, como les mencioné, la nicotinamida adenina dinucleótido o NAD está implicado en reacciones de óxido-reducción, es decir, en transferencia de electrones. Y el ATP está implicado en la transferencia de energía. Es una molécula que almacena energía química en sus enlaces de alta energía entre los grupos fosfato. Bueno, un vistazo a lo que hacen en la práctica. El NAD toma los electrones, toma los protones desde los alimentos o desde alguna molécula orgánica que queramos oxidar. Puede ser proteína, puede ser ácido graso, puede ser, en este caso, carbohidrato. Los toma y se reduce. ¿Ya? Se reduce el NAD más y ahora queda como NADH. ¿Ya? Entonces cuando lo vemos como NADH es porque está reducido, porque tomó electrones. Y en algún momento esos electrones los vas a entregar, los vamos a ver en qué momento los entrega, y se oxida, por supuesto, el NAD, ¿ya? Volviendo a quedar como NAD más. Por su lado, el ATP se hidroliza, es decir, se le agrega agua y se rompe un enlace entre los grupos fosfato. ¿Ya? Ahí ven el fosfato inorgánico que se libera y ahí están los otros dos que aún quedan pegados al nucleócido, ¿sí? A la adenina más la ribosa. Y en el proceso se libera energía. Eso es lo importante acá. Cada vez entonces que yo hidrolizo la molécula de ATP, se crea una molécula de ADP más un fosfato inorgánico y se libera energía que puede servir para generar trabajo. Estas dos moléculas entonces son importantes reconocer para poder estudiar muy bien lo que sucede en la mitocondria. Aquí están las etapas de la oxidación de la glucosa. El proceso que ven acá se denomina respiración celular. Eso es lo que sucede dentro de la mitocondria. Se toma glucosa,
se le agrega oxígeno, no directamente, vamos a ver cómo sucede paso a paso. Se libera CO2, anhídrido carbónico, agua y energía que sirve para generar ATP, adenosín trifosfato. Entonces, ahí vemos que elementos se oxidan, ¿sí? La glucosa se oxida y el carbono ahí se oxidó, ya porque se une al oxígeno, recuerden, el oxígeno es oxidante. Y el oxígeno se reduce, gana electrones. En definitiva, esto es una transferencia de electrones y un reacomodo, por supuesto, de enlaces. Ya, vamos entonces a ver lo que sucede dentro de la mitocondria y la respiración celular que sucede en ella, cuya finalidad es generar ATP. Bueno, las primeras etapas de la destrucción de la glucosa, llámese oxidación de la glucosa, sucede afuera en el citosol. Por lo tanto, este proceso puede ocurrir en cualquier organismo que no tenga mitocondrias, ¿ya? Este proceso se denomina glicólisis, donde glico significa azúcar y lisis significa romper. Por lo tanto, vamos a romper la glucosa hasta un intermediario llamado piruvato, el cual aún tiene energía, tiene electrones. Entonces, la glicólisis sucede en el citosol. En este proceso de oxidación de la glucosa se van a producir dos moléculas de ATP y dos NAD, que es un transportador de electrones, no se olviden. Ahora, el piruvato va a entrar a la mitocondria hasta la matriz, que sería el espacio interno, más interno de la mitocondria, y se va a oxidar nuevamente, va a perder electrones y se va a transformar en acetilcoenzima A. Entonces, en el proceso vamos a transferir electrones al NAD nuevamente. Posteriormente, la acetilcoenzima A sigue dentro de la matriz y entra a un ciclo llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En este proceso, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que se liberan dos ATPs, se crean a partir del sustrato, y se liberan NAD y FAD. El FAD aquí es una nueva molécula, pero en estricto rigor hace lo mismo que el NAD, que es transportar electrones. ¿Ya? Hasta el momento tenemos un rendimiento neto de 4 ATPs por glucosa. ¿Sí? Vean cómo se elimina CO2 y uno se pregunta ¿dónde está el agua en el proceso? Lo vamos a ver ahora. Hasta aquí llegó la oxidación de la glucosa. Ahora, los electrones que son transportados por el NAD y por el FAD van a ir a la cadena transportadora de electrones, que están ubicadas en la membrana interna de la mitocondria. La membrana interna. Ahí vamos a ver ahora en detalle qué es lo que sucede en esta membrana interna, que están ubicadas una serie de proteínas en serie, los cuales reciben los electrones desde el NAD y desde el FAD para finalmente, a través de la ATP sintasa, generar ATP. Aquí se puede ver el producto también final, que es el agua. En esta última etapa es donde se genera la mayor cantidad de ATP, 34 ATPs para ser más precisos, y el rendimiento total completo es de 38 ATPs. ¿Ya? En la siguiente imagen, bueno, ahí está, 34 ATP. En la siguiente imagen se muestra este proceso que ocurre dentro de la mitocondria, se denomina respiración celular. Y como utiliza oxígeno el proceso, se denomina en estricto rigor respiración celular aeróbica. ¿Ya? Si no ocupara oxígeno sería anaeróbica. Acá les muestro otra imagen donde podemos apreciar los procesos y dónde ocurren los procesos. ¿Ya? Necesito que se enfoquen en estas etapas que están acá. ¿Ya? La glicólisis no necesita un organelo para llevarse a cabo. Ocurre en el citoplasma, se generan 2 ATPs y 2 NAD. Y la respiración celular sucede en la mitocondria, donde el piruvato es incorporado dentro de la mitocondria y en la matriz se oxida hasta acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, que sigue en la matriz, y se libera el CO2, lo último que tenía de carbono es esta molécula, se genera NAD, se genera ATP en este proceso también, son 2 ATPs, y los NAD y los FAD van hacia la cadena transportadora de electrones que está ubicada en la membrana interna. Este proceso se denomina fosforilación oxidativa y aquí es donde se generan 34 ATPs. Por lo tanto, la respiración involucra estas tres etapas: oxidación de piruvato, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. ¿Ya? En el ciclo de Krebs se generan 2 ATPs y en la fosforilación oxidativa 34 y en la glicólisis 2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las etapas de la glicólisis. Normalmente esto en clases no lo muestro porque no es necesario profundizar tanto, pero si están estudiando y quieren aprendérselo, yo se lo describo acá. La primera etapa entonces de la oxidación de la glucosa parte acá en el citosol. Ya partimos desde glucosa y está la molécula
la hexosa, la glucosa, la cual primero se le agrega un grupo fosfato, fíjense, eso se denomina fosforilación. Entonces la glucosa se fosforila. En el carbono 6 se le agrega un grupo fosfato, por eso ahora se llama glucosa 6-fosfato. Ahí está el proceso de que se invierte ATP y se obtiene ADP. Es decir, estamos invirtiendo energía. Después se reacomoda esto y se transforma en su isómero fructosa, 6-fosfato. Y espontáneamente, bueno, se le agrega otro ATP. Por lo tanto, estamos gastando ATPs en este proceso, si se dan cuenta. Ahora la fructosa tiene ATP tanto en el carbono 1 como en el carbono 6. Y son dos fosfatos, por lo tanto se llama bisfosfato. Ahora esta molécula de fructosa la vamos a destruir a la mitad. La vamos a romper a la mitad. Y vamos a crear dos moléculas que son interconvertibles entre sí. La dihidroxiacetona fosfato, que tiene un grupo fosfato acá, y la gliceraldehído 3-fosfato, que lo destaco en rojo, que es el que va a seguir en el proceso, que también tiene un grupo fosfato. Destaco que la dihidroxiacetona fosfato puede interconvertirse con gliceraldehído 3-fosfato. Ya, y en la práctica se transforma a gliceraldehído para seguir el proceso de destrucción. Lo vamos a ver en la siguiente etapa, lo que sigue. Esta primera etapa de la destrucción de la glicólisis, o sea, destrucción de la glucosa, se denomina fase de inversión de energía porque estamos invirtiendo 2 ATPs en el proceso. Estamos preparando la molécula para empezar a oxidarla. Todavía no le hemos sacado ningún electrón. Entonces, ahora tenemos que imaginar que ahora son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que entran en la siguiente etapa, que sigue siendo en el citoplasma, que se llama fase de ganancia de energía. Recién aquí vamos a generar 4 ATPs, pero como invertimos 2, lo neto de ganancia van a ser solo 2 ATPs. Entonces imagínense que tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A esta molécula le vamos a quitar electrones, por lo tanto aquí lo estamos oxidando y vamos a generar 2 NAD. ¿Ya? Entonces todo esto tienes que ir multiplicándolo por 2. 2 NAD. Espontáneamente, un grupo fosfato, como se puede apreciar aquí, fosfato inorgánico, se incorpora a la molécula de gliceraldehído 3-fosfato al ser oxidada. O sea, yo oxido la molécula y se le incorpora un grupo fosfato. Y ahora tenemos 1,3 bisfosfoglicerato. Tenemos en el carbono 1, el carbono 3, 2 grupos fosfato, ¿ya? En el glicerato, que sería la molécula que está ahí de base. Y ahora son 2, no se olviden, por eso tiene un 2 arriba. Ahora a esta molécula se le quita un grupo fosfato y se genera ATP directamente a partir de este sustrato, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya estamos generando 2 ATPs y estamos recuperando los ATPs que habíamos invertido anteriormente en este proceso. Aquí nos queda un fosfato aún, en el 3-fosfoglicerato, ese se lo podemos quitar aún, ¿ya? Este proceso de generar ATP directamente a partir del sustrato se denomina fosforilación a nivel de sustrato. Y el proceso sucede así. Tenemos una enzima que media el proceso, el 1,3-bisfosfoglicerato que está aquí en verde, más un grupo fosfato, y ese se lo vamos a transferir, ese grupo fosfato, al ADP. Ese es el proceso que está sucediendo aquí, ¿ya? Y ahí se transforma en 3-fosfoglicerato más ATP. Ahora, este 3-fosfoglicerato aún tiene un grupo fosfato, así que podemos quitárselo y generar otro ATP, que ahí se isomeriza a otra molécula, ahí hay una pérdida de agua del proceso. Y aquí vemos que hay una pérdida del fosfato, ¿ya? Y aquí tenemos el piruvato, que sería el último producto de la glicólisis. Y en el proceso quitamos 2 ATP, porque recuerden que son 2 fosfonol piruvato. 2, siempre son 2 en cada uno de estos procesos. Y aquí tenemos la ganancia entonces neta de 2 ATPs, porque recuerden que en la etapa anterior invertimos 2. Entonces en la glicólisis se generan 2 ATPs neto, ¿ya? Se generan 2 NAD y 2 piruvatos, los cuales van a ir a la mitocondria y se pueden seguir oxidando, que es lo que sigue a continuación, ¿ya? Lo que sigue a continuación entonces va a suceder en la mitocondria. Entonces desde la glicólisis se genera el piruvato, y el piruvato, como lo ven ahí, tiene carga eléctrica, por lo tanto no puede pasar a través de estas 2 membranas que tiene la mitocondria. Vamos a necesitar un transportador que requiere energía, entonces por eso que es variable el rendimiento de la respiración, ¿ya? Vamos a transformar el piruvato entonces en acetilcoenzima A, que es lo que sucede en el proceso. Se saca una molécula de CO2, que es lo que está en gris acá a la izquierda, esa se elimina. Se quitan electrones, por lo tanto aquí estamos generando electrones que van a ir a la cadena transportadora posteriormente.
Y todo lo que ven acá abajo, el C doble enlace oxígeno más un CH3, queda unido a la coenzima A. La coenzima A, que es una molécula que tiene azufre en su composición. Y ese sería el proceso de oxidación del piruvato. La ganancia neta en este proceso es, son dos CO2 se liberan y 2 acetilcoenzima A, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Más, por supuesto, los dos NAD que van a ir a entregar su electrón en la cadena transportadora de electrones. Y la última etapa de la oxidación de este compuesto orgánico que va quedando, que vendría siendo solamente la acetilcoenzima A, resulta que la coenzima A en el proceso anterior solamente funciona como transportador. A ver. Solamente se encarga de tomar este grupito que está acá abajo, que es el grupo acetilo. ¿Ve? Aquí ven la coenzima A que se une al grupo acetilo que está acá abajo, todo esto. Y sirve como transportador, definitiva. Y lo transporta y lo entrega. Se fijan que aquí va el grupo acetilcoenzima A, viene la acetilcoenzima A y la coenzima A se retira, pero el grupo acetilo lo entrega al ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? Y finalmente se libera el CO2 acá, se libera el otro CO2 acá. Recuerden que el acetilo tiene dos grupos, dos carbonos. Entonces tenemos que liberar dos CO2. Entonces ahí en este ciclo del ácido cítrico se liberan estos dos carbonos, se le quitan electrones. Fíjense que cada vez que se le quitan electrones a la molécula se pierde CO2, se quita electrones, se quita el CO2. Y aquí también se puede generar directamente ATP a través de sustrato. Eso se denominaba fosforilación a nivel de sustrato. Y también se crea FAD que porta electrones. Miren, acá hay una generación de NAD sin pérdida de CO2. ¿Ya? Todo esto ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Fosforilación entonces a nivel de sustrato. Aquí yo puedo hacer dos fosforilaciones. Recuerden que son dos acetilcoenzimas que entran en este proceso. Y ahora, aquí ya le sacamos el jugo a la molécula orgánica. Ya no tiene nada más que dar. Pero los electrones que portan el NAD, que portan el FAD en las distintas etapas, que se crearon en las distintas etapas, van a ahora ir a... Ahí está el rendimiento. 4 CO2 se liberan. Aquí se ven 2, pero recuerden que son dos moléculas que entran en este ciclo. Por lo tanto, serían 4. 6 NAD. Aquí uno ve 1, 2, 3 NAD, pero hay que multiplicarlo por 2. 2 FAD y 2 ATPs. Son el rendimiento de esto. Y ahora viene la última etapa, que es la que genera la mayor cantidad de energía. Se llama fosforilación oxidativa. Y involucra dos procesos, la cadena transportadora de electrones y la quimiosmosis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener dos compartimentos que interesan. El espacio intermembrana, que está delimitado por la membrana externa y la membrana interna, que es lo que se ve acá en color más oscuro. Aquí, eso que ven en color más oscuro es el espacio intermembrana. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a acumular protones de hidrógeno en ese punto. Pero para acumular protones de hidrógeno en ese lugar necesita energía, necesita un transporte activo. ¿Quién va a suministrar la energía? Lo van a hacer los electrones que fueron quitados de los alimentos en el proceso de las sucesivas oxidaciones que vimos anteriormente. Entonces, el NAD y el FAD van a entregar sus electrones a complejos proteicos que forman la cadena transportadora de electrones, que está ubicada en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, recuerden que los procesos anteriores sucedían en la matriz, por lo tanto el NAD y el FAD van a venir desde la matriz. Entregan sus electrones al complejo 1, que se ve ahí. Ahí esa flecha simboliza flujo de electrones, y este flujo de electrones me sirve para acumular protones de hidrógeno en el espacio intermembrana. El FAD entrega sus electrones un poquito posterior en la cadena de transporte de electrones, por lo tanto la cantidad de ATPs que yo puedo generar con el FAD no es más que NAD. ¿Ya? El NAD es mucho más eficiente, mucho más efectivo para generar gradiente de protón porque entrega el electrón mucho antes. Como pueden ver ahí, vamos a ver entonces un flujo de electrones y un movimiento de protones de hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Los electrones finalmente van a ir a dar al último aceptor de electrones, que vendría siendo el oxígeno, el cual se combina con los protones de hidrógeno desde la membrana, desde la matriz mitocondrial y forma agua. Ese sería uno de los productos finales. Los CO2 recuerden que se fueron liberando en las etapas previas. Y aquí recién formamos agua. ¿Qué más? Estos protones de hidrógeno, una vez que se acumula suficiente cantidad de protones de hidrógeno, por lo tanto en este punto tenemos un pH ácido en el espacio intermembrana, ahora los voy a hacer pasar hacia la matriz a favor de su gradiente de concentración. Pero como no pueden pasar por difusión simple a través de la membrana, vamos a poner una proteína. Pero esta proteína tiene la particularidad de ser una enzima también. Es una enzima también.
¿Y qué proceso va a hacer? Va a generar ATP. Va a tomar ADP con dos fosfatos, le va a unir un grupo fosfato y va a fosforilar el ADP. Aquí esta fosforilación del ADP no se denomina fosforilación a nivel de sustrato, sino que se denomina fosforilación oxidativa. Aquí vamos, ahí está. ADP entonces más fosfato inorgánico se genera ATP. ¿Ya? Y el ATP en este caso se genera a partir de este flujo de protones de hidrógeno que se mueven a favor de su gradiente de concentración. Y aquí es donde se genera la mayor cantidad de ATP, es 34. Ya en las etapas previas habíamos generado 2 en la glicólisis y 2 en el ciclo de Krebs, con las fosforilaciones a nivel de sustrato. ¿Ya? Entonces el proceso final de la respiración celular se denomina fosforilación oxidativa, la cual consta de 2 etapas, cadena transportadora de electrones y la quimio-osmosis. Estos dos procesos, entonces, juntos son la fosforilación oxidativa, donde yo genero la mayor cantidad de ATPs. En la siguiente imagen les muestro cómo funciona esta ATP sintasa. Es un rotor que se mueve por fuerza protón motriz. Ese es el proceso. Estos están ubicados en la matriz, entonces, perdón, en el espacio, en la membrana interna de la mitocondria. Lo que hace la mitocondria en estricto rigor es lo siguiente. Lo que hacemos los sistemas vivos es lo siguiente. Combinamos electrones y protones, los combinamos con oxígeno para generar agua. ¿Sí? Esta reacción es exergónica, libera mucha energía. ¿Ya? Hay mucha liberación de energía, se libera mucha energía y calor. Y es lo que sucede en los motores a los cohetes que van al espacio. ¿Ya? Combinan oxígeno con hidrógeno y la reacción es demasiado energética y propulsa, ¿cierto? Propulsa. Pero si esto sucediera en nuestras células, las células se destruirían. Por lo tanto, nosotros hacemos lo mismo, pero lo hacemos pausadamente. Combinamos también hidrógenos con oxígeno, pero los empezamos, se fijan que quitamos los electrones, quitamos los protones, y estos electrones van pasando de proteína en la cadena transportadora de electrones, desde una proteína más electronegativa a una más electronegativa y así, como subiendo una escalerita o bajando una escalerita, hasta llegar al último aceptor de electrones que vendría siendo el oxígeno. ¿Ya? Y mientras se va moviendo, los electrones se van creando, se va utilizando esa energía para generar ATP. Entonces el proceso, en estricto rigor, el salto energético es el mismo, pero lo hacemos pausadamente y vamos a dosificar la liberación de energía. ¿Ya? Eso es lo que hacemos en definitiva en nuestras mitocondrias. Aprendimos a controlar este proceso, esta reacción que de otra manera sería muy explosiva. La controlamos. Reacción controlada, entonces respiración celular aeróbica porque el oxígeno es el último aceptor de electrones. Ya, nosotros vimos cómo la glucosa era utilizada como fuente de energía, pero no solo la glucosa puede serlo. Aquí se muestra el proceso que vimos recién de carbohidratos, los polímeros carbohidratos los transformamos en monosacáridos. Los monosacáridos como la glucosa entran a la glicólisis, destrucción de la glucosa, y vemos algunos intermediarios, este piruvato. Piruvato se oxida en la mitocondria hasta acetilcoenzima A, después acetilcoenzima entra el ácido cítrico y se oxida completamente. Y los electrones que son transportados por el nadiol FAT son llevados a la cadena transportadora de electrones, a la quimiosmosis, es decir, a la fosforilación oxidativa. Pero las proteínas también pueden servir como combustible. Las proteínas las transformamos en aminoácidos, los aminoácidos le quitamos el grupo amino y los podemos meter en este punto de piruvato, o sea, los aminoácidos los podemos transformar en piruvato. Y de ahí puede seguir el ciclo hacia abajo. O meterlo como acetilcoenzima. O bien como algún intermediario del ciclo del ácido cítrico. En todas estas etapas pueden meterse las proteínas para ser destruidas y aprovechadas como fuente de energía. Pero recuerden que las proteínas no es la función principal ser fuente de energía. Y los lípidos los vamos a descomponer. Recuerden que la forma en que almacenamos energía en forma de lípidos es a través de los triglicéridos. Y estos constan de una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos. Entonces descomponemos esto con una enzima. El glicerol lo podemos transformar fácilmente a gliceraldehído fosfato. Y los ácidos grasos los podemos transformar en acetilcoenzima. Ya recuerden que el proceso de destrucción de los ácidos grasos sucede en los peroxisomas. Ahí parte la destrucción y después puede migrar hacia la mitocondria. Pero también en la mitocondria puede partir el proceso. Pueden ser en estos dos lugares. Entonces no se olviden, tanto proteínas como lípidos pueden servir también como fuente de energía. Aunque las proteínas no se conoce esa funcionalidad como la más importante que tienen. Tiene otra funcionalidad. Ya. Vimos que la mitocondria entonces necesita oxígeno para
hacer respiración celular aeróbica. Y es el proceso que se muestra acá, que vimos recién, ¿cierto? En el citosol ocurre la glicólisis hasta piruvato. Y el piruvato, si hay oxígeno, va a entrar a la mitocondria, o si no, no va a entrar. ¿Ya? Porque no tiene sentido que entre, que no tiene sentido que se le quite o que se oxide, porque el NAD no va a poder entregar los electrones a la cadena transportadora de electrones, porque estos van a estar saturados de electrones, porque no se pueden deshacer de sus electrones porque no está el oxígeno. Entonces va a quedar como en una cola los electrones. Si no tenemos oxígeno, podemos hacer este proceso que es ancestral, que lo puede hacer cualquier célula, ya que no necesitan organelos, y es la glicólisis, ¿sí? La glicólisis. La glicólisis no precisa oxígeno, y dependiendo de los productos finales que se generen en la glicólisis, vamos a tener productos finales como por ejemplo el etanol o el ácido láctico, y en ese caso no se denomina así glicólisis a seca el proceso, sino que vamos a denominarlo fermentación, ¿sí? Donde la primera etapa de este proceso es la glicólisis. Lo vamos a ver en detenimiento en la siguiente comparación, es la siguiente diapositiva, donde vamos a comparar los dos tipos de fermentación, la alcohólica y la láctica. Primero, entonces, en ambos procesos va a ocurrir la glicólisis o glucólisis, donde ya, como habíamos visto, se generan dos NAD, ya, previa oxidación de la glucosa, se generan dos NAD y dos ATPs. Ese sería el rendimiento de la glicólisis. Ahora, estos NAD que tienen electrones no se pueden ir a vaciar a la cadena transportadora de electrones porque no hay oxígeno. Entonces vamos a tener que quitarle los electrones para que queden oxidantes para seguir oxidando glucosas y ganar 2 ATPs, nada más. Aquí vemos que en la fermentación alcohólica hay un paso previo antes de que el NAD entregue los electrones nuevamente a esta molécula, que era el piruvato. ¿Sí? No se le entrega en este caso directamente al piruvato, sino que le quitamos CO2, lo transformamos en 2-acetaldehído, y recién aquí el NAD entrega sus electrones al 2-acetaldehído para transformarse en etanol. En el caso de la fermentación láctica no se necesita este paso previo de 2-acetaldehído, sino que directamente el NAD entrega sus electrones al piruvato, el cual se transforma en lactato. Ahora, una vez que nuevamente tengamos oxígeno, recuerden que este proceso lo pueden hacer las células musculares. Los hongos, las bacterias pueden hacer estos procesos. Y en el caso nuestro, los músculos. Los músculos no hacen fermentación alcohólica, hacen fermentación láctica. Y este producto de la fermentación aún tiene carbonos, aún tiene electrones. Por lo tanto, una vez que se restituya la oxigenación, van a entrar nuevamente a la mitocondria. ¿Ya? No se va a desaprovechar. La fermentación alcohólica nos sirve para hacer algunos procesos industriales, alimenticios, como por ejemplo generar vino, generar cerveza. Y la fermentación láctica nos sirve para hacer yogur, para hacer queso. ¿Ya? Y finalmente acá tenemos el rendimiento energético al oxidar una glucosa. Son 38 ATPs en estricto rigor. 2 ATP se generan a partir del sustrato en la glicólisis, ¿ya? Rendimiento directo de ATP, y se generan 2 NAD. Esos 2 NAD, cuando van a la membrana mitocondrial, a la cadena transportadora de electrones, son capaces de generar cada uno 3 ATPs, por lo tanto 6 ATPs en total. En la oxidación del ácido pirúvico a acetilcoenzima A, proceso de la respiración, ocurre en la matriz mitocondrial, vamos a generar 2 NAD. Y como cada NAD genera 3 ATPs, vamos a generar 6 ATPs en total. Y así sucesivamente, el ciclo de Krebs se generan 2 ATPs, 6 NAD, 2 FAD, ¿ya? Y así. El NAD, fíjense que tiene un mayor rendimiento que el FAD, porque como les comenté, el NAD entrega sus electrones al comienzo de la cadena transportadora de electrones, entonces permite generar una gradiente protón-hidrógeno mucho mayor. En cambio, el FAD lo entrega después y los protones que puede mover no son tantos. Por lo tanto, el rendimiento es de 1,5 aproximadamente. ¿Ya? Eso. No, de 2, perdón, de 2. Un FAD, más o menos, por ahí. ¿Ya? En cambio, el otro puede generar 3 ATPs. Ya, en resumen, cuando tenemos oxígeno sucede glicólisis. Ya, la glicólisis, en la glicólisis va a suceder sí o sí. Glucosa, piruvato, 2 ATPs, 2 NAD. El piruvato entra a la mitocondria, si hay oxígeno, dentro de la mitocondria se generan 36 ATPs, más CO2 más agua. Ahí está el rendimiento entonces en definitiva son 38 ATPs los que se generan si tenemos oxígeno y tenemos mitocondria. Si las condiciones son anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, la glicólisis va a suceder. Y el NAD, que le quita electrones a la glucosa para que se generen estos 2 ATP, ahora va a entregar esos electrones nuevamente al piruvato y vamos a generar lactato o bien un alcohol, etanol, ¿ya? Previo intermediario que habíamos mencionado anteriormente.
Y ese sería el resumen de respiración celular. ¿Ya? El proceso que ocurre dentro de la mitocondria, explicado en más detalle, cosa que no explico normalmente en las clases, con algunas diapositivas que no explico en las clases.